Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar hablando acerca de si es cierto que todos somos hijos de Dios. Eso es algo que se escucha con mucha frecuencia, que todos somos hijos de Dios, y es algo que realmente suena alentador y bonito, pero vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios y si no es cierto que todos somos hijos de Dios, qué hay que hacer para calificar o para poder ser considerado, según la Biblia, como hijo de Dios. Pero antes de continuar, si me estás escuchando a través de YouTube, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le enciendas la campanita. De esa manera, siempre que suba nuevo contenido, todos los miércoles subo nuevo contenido, vas a ser el primero en enterarte. Pero también, si me estás siguiendo por medio de un podcast, te invito a que te suscribas a dicho podcast y que le des un rating de 5 estrellas para notificarle a esa plataforma de que te gusta mi contenido y así ellos lo promuevan con cuantos puedan. Pero también una última cosita y ya saltamos al tema, que te pido que compartas este material si crees que puede servir de bendición a alguien, que lo compartas con todos aquellos que puedas, en Facebook, en Instagram, Twitter, donde quieras. Lo compartas para que otros puedan beneficiarse y escuchar lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a ver el tema, ¿somos o no somos todos hijos de Dios? Esa es la pregunta que vamos a estar abordando hoy. La realidad, según las escrituras, es que hay algo que hace que califiquemos como hijos de Dios. Y vamos a probar todo esto según la Biblia. No pretendo que tomen mi palabra como hecho, sino que pretendo dar evidencia de lo que estoy hablando. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, donde dice lo siguiente. Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si notamos acá, no nacemos automáticamente como hijos de Dios, sino que cierto grupo de personas reciben el derecho, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Existe una adopción. Y Juan dice acá que son los que les recibieron, los que creen en su nombre. Son las personas que han recibido a Jesús, que han recibido al enviado de Dios el Padre, a los que creen en su nombre, los que han depositado su fe en su nombre. Esos son los que reciben el derecho de ser hijos de Dios. No nacemos por naturaleza como hijos de Dios. Entonces, pregunta, ¿a quiénes les dio el derecho de ser hijos de Dios? A los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, no es correcto decir que todos somos hijos de Dios. No, es solamente aquellos que han recibido a Jesús. Ahora, quiero tomar un tiempito para hablar acerca de nuestra condición antes de recibir a Jesús. Es importante entender cuál es la condición o nuestro estatus delante de Dios antes de convertirnos en hijos de Dios. Creo que todo comienza con un malentendido sobre la naturaleza humana, sobre si somos buenas personas, si estamos en paz con Dios o no. Todo el mundo que conozco asume que está en buena relación con Dios. Pero lamentablemente esta no es la realidad que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que antes de recibir a Jesús, nosotros somos enemigos de Dios. Y eso es algo que suena bastante fuerte, pero sin embargo, es algo enseñado muy claramente en las Escrituras. Te voy a invitar a que me acompañes a Romanos 3:23 y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La idea acá es que no todo el mundo tiene acceso libre a Dios, sino que absolutamente todo ser humano, con la excepción obvia de Jesús, hemos pecado y por lo tanto no tenemos acceso a Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. La condición natural del ser humano es en rebelión y enemistad con Dios. Y eso es muy opuesto a lo que solemos pensar. Solemos pensar que estamos bien con Dios, que Dios está feliz con todo lo que hacemos y que estamos en paz con Dios. Pero la Biblia enseña que naturalmente el ser humano está en enemistad con Dios. Estamos viviendo en rebelión contra Dios y necesitamos restablecer esa relación. Y eso es parte de lo que Jesús hace. Jesús viene a restablecer esa relación con Dios, a ofrecer lo que la Biblia llama la reconciliación con Dios, pero es algo que tiene que ser recibido y aceptado, no es algo que pasa por defecto. Entonces, todos, según la Biblia, hemos pecado antes de recibir a Dios y a Jesús. Todos hemos pecado y todos estamos privados de la gloria de Dios. Entonces, por naturaleza, no nacemos hijos de Dios. Por naturaleza, nosotros seres humanos, todos pecamos y nos alejamos de Dios. Estamos caminando en dirección opuesta a Dios. De hecho, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa
darte la vuelta o cambiar de dirección. Es como que vamos caminando, este es Dios, vamos caminando cada vez más y más lejos. Y el arrepentimiento es darnos la vuelta y comenzar a caminar de vuelta hacia Dios. No significa una perfección a partir de ese momento, significa dejar de caminar en dirección opuesta a Dios y darnos vuelta o mirar hacia Dios. Entonces, nuestra condición antes de recibir a Jesús es esa, es seres humanos caídos, envueltos en pecado. La Biblia también habla de esto como que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y vamos a ver un poquito más de eso en un momento. Pero miren, quiero mostrarle otro pasaje en Romanos 5, dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, en esta carta Pablo está hablando a creyentes y él dice, nosotros en algún tiempo atrás éramos enemigos de Dios. Antes de una persona recibir a Jesús, antes de una persona convertirse en seguidor de Jesús, en una persona aceptar a Cristo, somos enemigos de Dios. Y Pablo lo dice aquí, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Pero vemos aquí claramente, obviamente, que hay un momento en la vida del ser humano donde somos enemigos de Dios y necesitamos ser reconciliados. Y esa reconciliación llega a través de la muerte de Jesucristo. Eso es parte de lo que Jesús logra, es la reconciliación con Dios para aquellos que lo reciben. Obviamente, es un regalo gratuito para aquellos que reciben dicho regalo. Y noten que Pablo se incluso a él mismo. Él en algún punto fue enemigo de Dios. Y es importante aclarar que durante este tiempo que Pablo habla de haber sido enemigo de Dios, Pablo era extremadamente religioso, pero aún así era considerado enemigo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque simplemente porque vayamos a la iglesia, porque vayamos, porque oremos y hagamos un montón de cosas religiosas, no cambia el hecho de que seamos enemigos de Dios. Tenemos que poner y depositar nuestra confianza en el Dios verdadero y en su Hijo amado, el único camino hacia Él. Entonces, él afirma 2 veces que nosotros fuimos reconciliados. Entonces le pregunto, ¿es necesario ser reconciliados si no hay una ruptura en una relación? Obviamente no. Para que haya falta una reconciliación significa que hubo una ruptura. Todo esto está apuntando a la misma realidad de que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por último, en este pasaje, ¿qué se nos dice? ¿Cómo somos reconciliados? Ahí lo vemos, mediante la muerte de Jesús. La otra cosa que tenemos que ver es que antes de ser reconciliados, antes de recibir a Jesús, estamos bajo la ira de Dios. Y eso es algo también que cuesta a veces reconocer y admitir que estamos bajo la ira de Dios. Antes de nosotros depositar nuestra fe en Jesús, estamos en nuestros delitos y pecados y estamos bajo la ira de Dios. Vamos a ver lo que dice acá, Romanos 2. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Algo que me gusta compartir con las personas cuando comparto el Evangelio, porque muchas veces se nos presenta el Evangelio y la respuesta es, no ahora. Y me gusta aclarar y enfatizar, ¿sabes? Cuando dices no ahora, estás diciendo no al regalo gratuito que Dios te ofrece de reconciliación con Él. Es como que hay literalmente hay una enemistad entre tú y Dios. Dios te ofrece la oportunidad para reconciliarse y tú dices no, tú rechazas eso. Y ese es últimamente el pecado que lleva a la perdición. Es decir, no acepto tu oferta de reconciliación. No me someto a tu plan de salvación. Algo que se dice con mucha frecuencia es, Dios no está enojado contigo. Dios se complace en ti. Y esto se hace con buenas intenciones, pero la realidad es que si no hemos entregado nuestra vida a Jesús, si no nos hemos reconciliado con Dios, estamos en serio peligro porque estamos directamente opuestos y en enemistad contra Dios. Y ahí es cuando terminamos siendo recipientes de la ira de Dios. Es importante aclarar que muchos seres humanos, la mayoría, o bueno, todos en algún punto, estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios, somos enemigos de Dios y necesitamos encontrar reconciliación. Por lo tanto, si tú no te has reconciliado con Dios, yo te invito a que hagas eso, porque para ser completamente franco, estás en enemistad con Dios, eres enemigo de Dios y necesitas ser reconciliado con Dios. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá
bajo el castigo de Dios. Aquí vemos que el que cree en el Hijo es el que tiene vida, como ya hemos dicho, y luego dice que el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Noten que dice permanecerá es porque ya está. Ah, eso es algo más que comprueba lo que ya les estoy diciendo. Cuando no hemos recibido a Jesús, cuando no le hemos entregado nuestra vida, cuando no nos hemos reconciliado con Dios, estamos bajo el castigo de Dios, estamos bajo la ira de Dios y necesitamos ser reconciliados. Por eso en Juan se nos dice que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, estamos inicialmente en esta condición de enemistad contra Dios, de hostilidad en contra de Dios, y tenemos que resolver eso. Obviamente, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestra relación con Dios o pagar nuestro propio pecado, y es por eso que Él envía a su Hijo para que pague por nuestras culpas, para que cumpla, para que pague lo que nosotros debíamos haber sufrido. Ahora, la última cosa que quiero hablar al respecto es que antes de recibir a Jesús estamos espiritualmente muertos. Y hablamos un poquito de eso hace un ratito, unos segundos atrás, pero miren lo que dice Colosenses 2, verso 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Nuevamente, la condición era muertos en nuestros pecados y ahora, cuando recibimos a Jesús, Dios nos da vida en unión con Cristo y nos perdona los pecados. Todo ser humano necesita ser reconciliado con Dios. Nuestra condición pecaminosa no nos permite ver el reino de Dios. Es imposible para nosotros entrar al reino de Dios o ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo, si no recibimos a Jesús, si no recibimos esa nueva naturaleza. Pero ¿qué significa eso? Y eso es algo también con lo que ya voy a terminar. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo logramos ese paso de la muerte espiritual a la vida? ¿Cómo hacemos ese paso de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios? Y es algo hermoso. Jesús habló sobre eso en Juan 3.3. Vamos a Juan 3.3. De veras, eso es Jesús hablando. Él dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le repito, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y con esta ilustración Jesús nos muestra algo bastante profundo. Él nos muestra que esta parte está completamente fuera de nuestro control. Te pregunto, ¿qué hiciste tú para nacer la primera vez? Nada, realmente que se te dio vida, naciste, fue algo que se te fue dado, es algo que alguien más causó. De la misma manera, tú no puedes causar tu nuevo nacimiento. Nosotros no podemos regenerar nuestro propio corazón. Nosotros no podemos cambiar nuestra propia naturaleza. Eso es algo que recibimos al ser nacido de nuevo. Así que, como nuestro nacimiento fue algo que está fuera de nuestro control, de la misma manera, el nuevo nacimiento es algo que Dios hace. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, ocurren varias cosas. Lo primero es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? Somos templo de Dios y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús, Dios envía a su Espíritu Santo a que comience a morar dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Lo que esto causa es algo muy hermoso, que es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Vamos a 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Literalmente, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, cambia nuestra naturaleza. Recibimos una naturaleza de hijos de Dios. Y ahí es cuando comienza a cambiar nuestros deseos, comienzan a cambiar nuestros anhelos, comienzan a cambiar la manera en que percibimos la vida. Y sí hay cierto tensión acá donde Dios produce una nueva naturaleza y nos manda a que vivamos en obediencia. En honor a la nueva identidad que tenemos. Ya no somos el mismo pecador que existía antes, la misma persona en enemistad contra Dios, sino que somos una nueva criatura, somos hijos de Dios, recibimos una nueva naturaleza. Y de nuevo, esto es algo que Dios hace. Nosotros no podemos provocar
el nuevo nacimiento. En Efesios 2, del 8 al 9, habla un poquito más acerca de eso. Te invito a que lo leas. Pero nuestra parte es simplemente recibir ese regalo gratuito que Dios nos da. Pero ahora vamos a estudiar cómo recibimos a Jesús y qué es y su regalo de vida eterna, porque sabemos, yo no puedo generar el nuevo nacimiento. ¿Qué es mi parte en cuanto a eso? ¿Qué significa recibir a Jesús? ¿Cómo hago eso de recibir a Jesús? Y para eso vamos a ir a Romanos 10, el verso 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, ¿qué significa eso? Porque a lo largo de la Biblia vemos personas que confesaban a Jesús como Señor, pero no fueron salvos. Por ejemplo, Judas confesó a Jesús como Señor. Vemos personas que por un tiempo siguen a Jesús y luego se apartan. Vemos a Jesús diciendo que en el día final, al final del tiempo, muchos vendrán a Él y le dirán, Señor, Señor, y comenzarán a decirle todo lo que hicieron y Él les dirá, nunca los conocí, apártense de mí. Entonces, si vemos bien que existen personas que confiesan a Jesús y no son salvos. ¿Qué significa entonces que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos? ¿Qué significa eso? Lo primero tenemos que analizar es la palabra confesar con tu boca. La palabra que se traduce como confesar aquí es el término homologeo. Esa palabra significa hablar lo mismo o estar de acuerdo o expresar la misma conclusión. Es decir, confesar o profesar porque estamos en plena alineación. No solamente decir algo de la boca para afuera, confesamos algo que estamos en completo acuerdo con eso y que vivimos de acuerdo a eso. Entonces, confesar con tu boca que Jesús es el Señor no es simplemente profesar esas palabras. Esto se refiere a vivir una vida de tal manera que confiese y muestre alineación con la realidad de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Déjenme darles un ejemplo. Si nosotros realmente creemos lo que Jesús enseña, que el pecado no separa, que el pecado lleva a muerte, y decimos, Señor, yo creo en ti, pero no nos alejamos del pecado, estamos mostrando, obviamente, con nuestras acciones, que no creemos en eso. Ahora, esto es diferente con creer que nuestra dejar de pecar nos lleva al cielo, porque tenemos que entender que somos incapaces de dejar de pecar por completo. Nosotros debemos depender de su obra en la cruz para la salvación. Lo que sí es que nuestra vida demuestra nuestra fe en Él. Porque creemos en Jesús, porque tenemos fe en lo que Él dice, vamos a obedecerlo. Espero que tenga sentido. Eso es lo que significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué ramificaciones tiene el confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? Que nos sometemos a su señorío. Nos sometemos, lo obedecemos, lo honramos y hacemos lo que Él dice porque creemos y confesamos con nuestra boca y con nuestros actos que Él es Señor. ¿Ok? Ahora, examinemos esa segunda parte de creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Igual que con la primera parte, esto no se trata simplemente de una creencia intelectual. El simplemente creer, oh sí, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Esto es obviamente necesario, obviamente, pero va más allá. En Santiago 2, 18 y 19 se nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Esto es mucho más que simplemente estar de acuerdo, es confianza. El creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos es obviamente creerlo en tu mente, pero también en el corazón. Tiene que ver con tu confianza, el depositar tu confianza en que Jesús resucitó de los muertos y por eso tu vida eterna está segura. Si tú no tienes esa fe en que tu vida eterna está segura, entonces no cumples ese requisito de creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y es por esta la razón que somos liberados o librados de la muerte. Pueden leer más acerca de esto en Juan 11:25, en Primera de Tesalonicenses 4:14, en Juan 6:40 y en Primera de Corintios 15, del 12 al 20, donde habla de esta conexión de que si Jesús resucitó entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar entre los muertos. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué hacemos para ser salvos? Es depositar nuestra confianza y vivir nuestra vida bajo el señorío de Jesús. Es entendiendo Jesús es mi Señor y yo voy a creer en lo que Él dice, voy a obedecerlo y voy a confiar en su poder y en su capacidad de salvarme y de darme la vida eterna. Si este episodio te sirvió de bendición, te pido que lo compartas con cuantos puedas, que nuevamente que te suscribas a nuestro canal y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga mucho.